Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Amigos de La Fosa Escéptica, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo se la están pasando? Hoy salió el sol en donde vivo, cosa que agradezco mucho porque hemos pasado Hay una depresión tropical o algo así en gran parte del territorio de México y han caído unos aguaceros que la verdad es que hasta preocupantes porque yo nunca había visto caer agua en esa cantidad, con esa fuerza. Pero no vamos a hablar del reporte meteorológico el día de hoy, sino que quiero saludar primero, antes que nada, a todos nuestros amigos miembros de La Fosa Escéptica que están en el grupo de La Fosa Escéptica en Facebook y en Telegram. Para ellos pues, un saludo muy afectuoso. Y pues no quiero tardarme tanto en presentar, porque hoy fíjense que es la primera vez, creo, que tengo invitados en La Fosa Escéptica. Y me da mucho gusto porque es un par de individuos que admiro muchísimo, que tienen un podcast que se llama Observatorio Racionalista, y a los cuales les doy la bienvenida, mi querido Jorge Alfonso y Melqui Melgarejo. ¿Cómo están? Buenas noches. Espérame, que debe ser mucha. Apenas acabo de abrir tu micrófono, mi estimado Alfonso, así es de que si puedes repetir lo que estabas diciendo, te lo voy a agradecer. Bueno, un cordial saludo para vos aquí desde Paraguay y para toda tu enorme audiencia, excepto en Afganistán, supongo que en todas partes te escuchan. En Afganistán tenemos problemas porque querían que yo usara la burka. Y la verdad pierdo completamente la noción de la orientación con ese trapo en la jeta, ¿no? Antes de empezar con la plática, porque con ustedes es inevitable empezar a platicar y a platicar y a platicar, quiero saludar a Melqui. Hola Alfonso, hola Jorge. En honor a la verdad, yo soy acá un simple espectador, comparando todo el bagaje de conocimiento que ustedes conocen, simplemente un seguidor. El Observatorio Racionalista hay una creación y un lugar donde se divierte mi amigo Jorge Alfonso desde hace 12 años por ahí, Jorge, ¿no? Sí, más o menos 14 años, sí. ¿Cómo nace? 14. Empezamos de una vez con las preguntas porque tengo muchísimas. ¿Cómo nace el Observatorio Racionalista? ¿Qué los impulsa? ¿Qué resorte les movió? En realidad, antes de que entre Jorge, nada más que para aclarar que así yo lo contacté a Jorge, más que parte integrante de ese programa, yo soy uno de los tantos fans de ese espacio y tuve la suerte de contactarme con Jorge, de conversar con él, coincidir en varios puntos, obviamente, y así se da este contacto. Bueno, mira, te cuento, Alfonso, y a la audiencia, cómo empezamos nosotros. Hace muchísimos años, bueno, a mí me empezaban a invitar por no sé qué cuestión a programas de televisión y programas de radio, permanentemente enfrentando a pastores, sacerdotes y toda esa ralea de gente, entonces enfrentando en debates y en programas de televisión, y bueno, y así fue como intenté yo crear alguna entidad o alguna suerte de asociación de gente que incorporara, una asociación que incorporara a gente del área de la ciencia, gente que podría aportar
y crear una fundación escéptica, digamos, en Paraguay, porque no había. Y así fue como, después de muchos intentos fallidos, un día apareció alguien en mi oficina, un ingeniero, y me propuso eso. Me dijo, mira, yo quisiera armar una sociedad, te suelo ver en televisión y queremos armar una fundación. Entonces, ahí lo contacté a un abogado que también es un ateo escéptico, que lo conocía ahí del club, y bueno, y entonces fundamos APRA, Asociación Paraguaya Racionalista. Eso fue en el año 2007. Ya. Y después empezamos con un programa de radio, los tres. Y un tiempo después me quedé yo solo con el programa. La fundación sigue su curso, tienen programas en YouTube. Ellos ya hay una nueva generación de jóvenes que están conduciendo la fundación, pero nosotros tres fuimos los socios fundadores de la Asociación Paraguaya Racionalista. Y ahora yo sigo haciendo radio por diversión, porque me divierte mucho y además es muy interesante compartir con la gente estas nociones de escepticismo y de racionalidad, etcétera. Cuando uno ingresa a este maravilloso mundo del radio, es como una adicción. Sí. Yo tuve un programa de radio hace algunos años aquí en México y la verdad es que como negocio no era muy bueno. Es más, yo creo que yo ponía de mi bolsa. Claro, eso siempre pasa. Pero qué divertido es y qué interesante un medio que te permite llegar a un montón de lugares. ¿Y qué aceptación tenía esta nueva forma de hacer radio en Paraguay? Porque me imagino que si la Asociación de Racionalista en Paraguay era nueva, pues obviamente un programa de radio que tocara estos temas era insólito, ¿no? Insólito, el único, no ha existido nunca un programa como ese, y solamente íbamos 1 hora por semana los sábados, de 11 a 12, al mediodía. Pero o sea, la cantidad de gente, donde yo voy a, qué sé yo, a cualquier lugar y me encuentro con alguien. Vos sos Jorge Alfonso, te sigo siempre, te escucho el programa, o sea, son cosas así increíbles. En el lugar menos pensado, el otro día fui a visitar a una alta autoridad nacional por una cuestión, estaba con 2 fiscales, un fiscal anticorrupción y otro fiscal que no recuerdo ahora cuál era el cargo que ocupa, y ambos con tapabocas, y me dicen, y yo también, por supuesto, cuando estábamos conversando ahí, me dicen, yo sigo tu programa desde hace años, me dice el fiscal anticorrupción, que un cargo muy alto, importante en el país, y no me diga en serio. Y el otro fiscal que estaba allí me dice, yo también sigo el programa, e incluso cuando voy al extranjero no me pierdo un solo programa tuyo. Y allá o sea sí, que, perdona, me encuentro con gente así increíble. Un día, ¿no?, fui a visitar, fui a visitar a otro personaje muy importante, y estaba en el board of directors, o sea, en la mesa estaban todos sus directores, todos, supongo yo, cristianos, pero cuando él entró a la sala y me vio, me dice, Jorge Alfonso, yo soy un ateo igual que vos. Y todos se quedaron helados. Yo también, porque no me esperaba. Entonces, bueno, esas son anécdotas interesantes. ¿Cómo salir del closet del ateísmo y decir soy ateo, ¿no? y entre comillas, faltarle el respeto a los creyentes, ¿verdad? Entre comillas. Sí, claro. Sí. Porque ellos lo toman así, ¿no? Que hay que respetar, entonces no tiene nada que ver. Sí, la condición de las creencias o la descreencia es completamente íntima y así debería de ser, ¿no? Pero debido a que la religión siempre es más agresiva en esta cuestión de proponer o de difundir, ¿me entiendes? Tienen tanto poder, ¿verdad? No solamente el poder de la religión, sino el poder económico que esto conlleva. También tienen unos grandes poderes para convencer, para difundir. Y ser ateo en un país netamente católico es hasta un cierto punto valeroso o heroico, ¿no? Sí, bueno, sí. La verdad es que a veces no es un buen negocio. Yo he tenido cierta suerte, digamos, no me he encontrado con una cuestión así, pero supongo que para alguien que es dependiente de otra persona, qué sé yo, está mal visto, creo.
Y primero, en alguna medida. Primero el núcleo familiar, ¿no? Que hay que romper esas, no sé si cadenas o lazos o tabús o clichés que tienen acerca de una persona que no cree en lo mismo que ellos. ¿Es complicado? Sí. Yo creo que yo tuve la suerte, o no sé si, sí, creo que la suerte, no tuve ese problema. Crecí en una familia muy, muy religiosa. Mi madre es una persona muy religiosa. Sigue diciendo que yo no la voy a acompañar, que su grave drama existencial es que yo no voy a estar con ella en el paraíso. Bueno, pero eso es algo real. Ella sufre enormemente con ese tema, ¿eh? Sí. Sufre enormemente y espera que yo me convierta algún día. O sea, tiene una esperanza fallida ya en ese sentido que no va a ocurrir. Esto Pero de alguna manera tensa las relaciones familiares. Bueno, yo puedo hablar en mi caso que siempre fuimos... No, mi familia no fue nunca muy religiosa. Sí eran católicos, ¿verdad? Pero no eran muy practicantes, que digamos. De hecho, mi padre, cuando yo era chico, él se quedaba en casa cuando mi mamá nos obligaba y nos jalaba para ir a la misa los domingos. Pero nunca tuve problemas en el sentido de decir, ¿saben qué? Yo ya no creo en estas cosas, por esto y por esto y por esto y por esto. Mi mamá me decía, ay, chamaco, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿No? Pero lo decía muy en tono festivo, casi, ¿no? Y cuando trataba yo esos temas, mi mamá me escuchaba muy atentamente. Mi papá, obviamente, me daba mucho la razón, porque era un ateo light, dijéramos. No quería violentar ahí la relación familiar, pero mi madre sí era muy religiosa y como en todas las familias, yo creo que latinoamericanas, ¿verdad? Y me tomaba como muy a mofa, chunga, todas estas cosas, ¿no? Y la demás parte de mi familia sí muy... me veían con ciertos ojos como de extrañeza, ¿no? Como yo me sentía como un oso polar en Acapulco. Para que me entiendan. En tu caso, Melqui, ¿cómo es el asunto? Y lo mío se fue dando progresivamente en mi familia, obviamente muy, muy católica. Y cuando digo muy católica, cualquier miembro así al azar de mi familia te sabría qué día corresponde a qué santo, más o menos, a ese nivel. Pero por suerte mi mamá, que era muy cultivada, que leía mucho, también tenía esa apertura, ¿no? Que cuando yo cuestionaba cosas, que yo me fui volviendo, digamos, ateo, no creyente en cualquier cosa mágica, cuando leí toda la Biblia de punta a punta y encontraba miles de contradicciones y decía, puta, si este tipo creó el universo y estoy encontrando todas estas contradicciones, ahí hay algo que no está bien. Y así fui encontrando libros, links, opiniones, personas que me fueron ayudando, ¿no? Pero, como digo, se dio esa posibilidad de discutir, de cuestionar. Obviamente mi mamá siempre me respondía con algo teológico, ¿no? Que ella había aprendido. Y hasta el último día que ella vivía aún, y yo le decía que no era creyente, ¿no? A lo mejor a veces pienso, digo, le podía haber mentido y dicho que sí, pero no, yo no creo en eso. Yo creo que la verdad tiene que prevalecer ante todo y sobre todo uno ser auténtico con uno mismo, ¿no? Al contrario, yo creo que me iba a arrepentir si le decía que de repente que sí creía y que le estuviera mintiendo en esos momentos. Entonces... Y pasa algo simpático porque mi hermano menor, que ahora es bastante creyente así, cuando éramos chicos, él empezaba con los chistes así, digamos, en contra de la iglesia o siendo un poco cabezudo, le decimos nosotros, cuestionando cosas como por ejemplo en Semana Santa anteriormente. En Viernes Santo uno no podía hacer nada en Paraguay, tenía que quedarse todo quieto, no tenías ni derecho a jugar fútbol. Entonces, él decía, por ejemplo, la gente como creencia decía que si uno jugaba fútbol, estaba jugando sobre la cara de Cristo. Entonces, mi hermano a esa edad, te hablo de 5, 6 o más, 7, 8 años, decía,
yo voy a jugar fútbol en Viernes Santo porque yo quiero que mi hijo nazca con la cara de Jesús. Porque el castigo era, por ejemplo, si vos te burlabas de un ciego, tu hijo nacía ciego por el castigo de Dios. Entonces él decía, yo me voy a burlar de Cristo y mi hijo va a nacer con la cara de Cristo. Y cosas así. Y él que hacía estas irreverencias en su época, ahora es bastante creyente, y yo todo lo contrario. Pero te aclaro algo, Alfonso. Sí. Yo no tengo la más mínima pretensión de convertir a la gente al ateísmo. Es decir, yo tampoco. Yo no hago aunque pueda parecer contradictorio, yo no hago un proselitismo a través de los programas ni de los podcasts. Si alguien por alguna razón, por suerte, por carambola, que es lo que ocurre muy a menudo y ocurre constantemente, se comunica con nosotros y me cuenta en privado lo que vive, esto que está contando Melqui, en algunos casos hay médicos, hay muchísima gente que vive su ateísmo, no puede salir del closet, así como vos lo dijiste en un primer momento, pero yo no hago proselitismo del ateísmo, lo que hago es divertirme, porque la teología ha sido una fuente de diversión increíble para mí, parodiar y poner en ridículo, a veces es difícil parodiar porque a los pastores, porque acá hay un par de pastores que son icónicos, digamos, un par de pastores que son los líderes del ala evangélica más delirante que hay en el país en términos de religiosos. Y cuando dices la palabra delirante es en el estricto sentido de la palabra, ¿verdad? En el estricto sentido. Totalmente literal. Hay uno que es completamente digamos, no son sermones, son sus servicios, su prédica parece un tipo que está drogado y dice cualquier, ustedes lo dirían, cualquier chingadera, sí. Lo dirían así, ¿no? Dice cualquier cosa y es un chiste en sí mismo, pero es la iglesia más fuerte, la más grande de todas. Y el otro, el que le sigue, es un pelotudo que tiene pretensiones intelectuales. Ajá. Y está permanentemente tratando de justificar teológicamente su fe. Y es un cagadero de risa. En el fondo, hermano querido, lo que yo hago es tomar audios, partes de su prédica, y pongo en el programa y luego lo desarmo. Pero me divierte muchísimo hacer eso, porque es una forma de demostrarle a la gente las contradicciones, las absurdidades, las tonterías que se ocultan en el razonamiento teológico, si es que se puede llamar razonamiento a eso. Sí, por algo le dijiste delirantes. Mira, lo pregunto por esto, porque yo recibo mensajes en los medios que tengo para que me hagan preguntas y dejen sus comentarios, tanto en Spreaker como en iVoox, y muchos de ellos los encuentro que se contraponen, por lo menos el ateo, que es siempre conflictivo con su familia, con su entorno, y que quiere convencer y poner su posición atea frente, ¿no? Sobre un caballo con una lanza desenvainada estilo Don Quijote de la Mancha, y los hay en un término medio, y los hay los que dicen, no, pues sabes qué, esta es una convicción personal, ¿verdad? Y los hay también divulgadores y que te tratan de convencer y que son más aguerridos, etcétera, ¿no? ¿Qué posición ustedes consideran que debe de ser? Se las dejo la pregunta porque vamos a hacer una pausa, pero ¿qué posición es la más pacífica? Porque uno no es ateo para enfrentar o confrontar, según mi punto de vista, pero sí los hay. Y podríamos hablar de qué posición es la que uno debe de tomar ante una situación de racionamiento crítico de la religión, ¿no? Entonces, si gustan... te respondemos a la vuelta del corte. Vamos a hacer una pequeñísima... Ahora sí van a ser pequeñas, porque con ustedes, la verdad, la plática es súper sabrosa, pero ¿saben qué? Tengo que hacer una pausa porque Spreaker mete aquí unos comercialitos que, bueno, no me vienen nada mal. Entonces, ahorita regresamos.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresamos aquí a la Fosa Escéptica y estamos, le digo, la plática con ellos no para y en los comerciales también, y está muy interesante, pues estábamos hablando hasta de vino y me sacaron de un error garrafal acerca de que yo pensaba que todo Sudamérica, en especial Uruguay, Argentina, Paraguay, ¿verdad?, son grandes productores de vino y me dicen que Paraguay no. No, Paraguay no, lo que sí son grandes consumidores de cerveza, somos. O sea, bueno, sí. yo no me podría incluir en eso porque la cerveza la verdad es que no es de mis bebidas predilectas, la verdad es que me tomo 2 o 3, la verdad. Tengo amigos que sí se toman 12, 15 cervezas en una tarde, ¿verdad? Pero yo no puedo con la cerveza, llega un momento en que me hostiga demasiado. Y yo soy abstemio, así que no puedo hablarte, tengo cero cultura alcohólica. De vez en cuando con mi señora me hace tomar un poquito de vino, pero muy poco. Yo cuando pongo en Facebook y eso que me estoy tomando unos tequilas aquí en mi casa, todo el mundo piensa que cuando me ven en persona, amigos de trabajo y eso, me dicen, híjole, qué bárbaro, te la pasas borracho toda la semana, ¿no? Pero soy lo más moderado para esas cosas. Fíjate, yo me tomo en una botanita que le llamamos aquí en México al pasaboca que le dicen en Colombia, a estos platillitos que se toman antes de la comida, me tomo un par de cervezas y 2, a lo mucho 3 shots de tequila. Pero así, soy extremadamente moderado y eso decepciona a muchos amigos míos que decían venir a la casa a ponerse unas borracheras de aquellas y yo no soy muy malo. Dice José Barbosa, vamos a saludar, buenas tardes Alfonso y a todos los que están escuchando. Mi madre al principio sí se desilusionó un poco, pero después ya solo me ponía mucha atención a todo lo que le contaba con respecto a lo ilógico de la creencia católica. Y Pablo Llorens, que es de Uruguay, dice, buenas noches amigos de La Fosa y en especial amigos del Observatorio Racionalista. Un fuerte abrazo desde Uruguay. ¿Qué programa? Qué bueno. Qué bueno. Son vecinos, ¿no? Sí, vecinos. Saludos. No somos vecinos, estamos cerca, digamos. Uh-huh. Pero es un país que me gustaría conocer también, Uruguay. Evidentemente, gente muy buena, muy educada. Pues, y sobre todo cultivada también, gente que lee mucho también. Si se juntan ustedes dos, estamos organizando una peregrinación. Para el asado de Guadalupe, a Uruguay, para hacerle los honores al dios, para hacerle los honores al dios Baco y al dios Asado. Sí, exacto. Pero entonces la pregunta que hacía yo antes de la pausa, quisiera renovarla, ¿cuál es la actitud de una sociedad tan agresiva, religiosa, como son nuestros países, ¿no? Bueno, mira, en primer lugar, el tema en la familia. Yo a mi madre nunca le hablé del ateísmo, al contrario, yo le veo y pongo las manos en actitud de oración y le pido la bendición. Porque yo quiero que mamá esté contenta, esté feliz, esté bien. Así que en la familia, con mi vieja por lo menos nada. Pero yo soy un ateo combativo. Es decir, yo no tengo... me molesta mucho la corrección política.
Soy un crítico de eso. Ahora, tampoco soy un talibán que voy a arruinar una reunión social. Trato de evitar, excepto o salvo que la gente me pregunte o que tenga interés en hablar del tema. Entonces voy metiendo de acuerdo a la capacidad que yo creo que tienen mis interlocutores. Porque hay cosas que son muy básicas. Por ejemplo, tenemos un grupo en el colegio, un grupo de WhatsApp de ex compañeros de colegio, y donde yo permanentemente estoy provocándoles. Porque me divierte provocarlos a los tipos, ¿verdad? Porque sé que hay ahí 4 ex seminaristas a los cuales los destrozo cada vez que puedo. Entonces, y creo que esa masacre psicológica e intelectual que se hace ahí en la lista cada vez que se puede, deja alguna suerte de secuela, y ahora ya hay varios ateos en formación ahí adentro. Entonces, eso es interesante porque para mí todo esto es un experimento social. Yo creo en general, y le doy la palabra ahí a Melqui para no monopolizar, pero yo creo, Alfonso, que a la gente no le interesa la verdad. En general, a la gente no le interesa la verdad. Lo que a la gente le interesa es la emoción de la certidumbre, sin importar cómo la obtuvo. Porque nuestro cerebro, según dice un neurólogo inglés, Oliver Sacks, a nuestro cerebro no le interesa la verdad. A nuestro cerebro le interesa que nosotros sobrevivamos. Y si la religión es una forma de hacernos la vida más llevadera, es una forma de anestésico para poder soportar los dolores del quebranto cotidiano, de cómo sobrepasar y cómo llegar al día de mañana y volver a empezar y tratar de sobrevivir, eso entonces es lo que le interesa a la gente. A nuestro cerebro no le interesa la realidad, a nuestro cerebro le interesa lo que necesitamos. Sí. Entonces, yo veo esto como una gran cuestión antropológica. Yo puedo entender por qué la gente cree lo que cree. Me interesa mucho el área de la psicología, de la religión, el área de la psicología de cómo, de los experimentos que se hacen con niños, de los experimentos sobre la moralidad, de los experimentos sobre la psicología de la percepción, etcétera. Eso nos ayuda a entender por qué la gente cree lo que cree. Pero en lo general, cuando nosotros hicimos la fundación Asociación Paraguaya Racionalista, y cuando debatíamos así en un bar, comiendo un asado, y decíamos cuál iba a ser el carácter de nuestra fundación, coincidíamos los tres en que tenía que ser una asociación combativa, sin contemplación, y que esa iba a ser una forma en que nos íbamos a dar a conocer. Y funcionó. Sí, Melqui, ¿cuál es tu punto de vista? En mi caso particular, digamos que depende. En mi familia, por ejemplo, yo no le estoy diciendo a mi hijo, yo pienso que un Dios no existe o algo así, no hago esa campaña, por ejemplo, que harían los religiosos, que rezarle a Mimi o encomendarte o que el ángel de la guarda y ese tipo de cosas. Yo, siendo no creyente, no le digo no crea o no existe eso. Y él a su edad, le conté eso a Jorge la vez pasada, en su escuela sus compañeritos ya le están hablando de Dios y todo eso. Y yo sin decirle nada previamente, ¿y vos qué pensás? Le digo, 7 años tiene él. Y me dice, me parece que el Dios no existe, 7 años. El asunto también es que ante el gran embate de las religiones, porque antes, hace apenas unos 30, 40 años, era muy extraño ver organizaciones, por ejemplo aquí en México, de adventistas, evangélicos y todas estas ramas de la misma religión católica que se fueron independizando o separando, como lo quieran llamar. Es un embate, un ataque, una gran avalancha de propaganda de asuntos religiosos, en donde también el gobierno ha jugado una parte fundamental en esta como simbiosis entre iglesia y Estado, que si bien los estados se proclaman como laicos, pero solo en el papel, no en la Constitución, sí, pero en lo fáctico, en los hechos, ni por superficialmente, ¿no? ¿Cómo hace una persona con otro tipo de pensamiento para no sentirse tan agobiado
o defender una posición atea ante esta gran avalancha de propaganda religiosa, ¿no? Que uno es ateo, pero llega a ser afectado por esta situación, ¿no? Las escuelas, la gran proliferación de escuelas sustentadas por la iglesia en México es abrumador. Yo te puedo decir que el 80% de las escuelas privadas en México tienen alguna afiliación religiosa. Entonces, ¿cómo hace uno, no? Mira, yo veo que vivimos en una sociedad totalmente cristianizada, por decirlo de alguna forma, y yo no veo que sea un problema eso, salvo en cuanto y en tanto la religión sea enseñada en las escuelas, en primer lugar. Por ejemplo, si a un niño se le enseña una falsedad evidente como la creación en vez de la teoría de la evolución, eso me molesta mucho. Uh-huh. Eso no debería permitirse, por un lado. Y en el otro punto donde la religión es perniciosa es cuando los religiosos de alguna manera pretenden legislar de acuerdo a sus creencias. Y eso ocurre no todavía acá, pero ocurre, por ejemplo, en Brasil, donde las iglesias evangélicas ya son una fuerza política y tienen diputados y senadores en el Congreso. Entonces ahí empieza a ser un problema esto. Pero fuera de ese ámbito yo no veo, a mí me divierten mucho los creyentes. Realmente me divierten mucho. Yo no veo, y creo que la mejor forma de combatirlos es, como así decía Hitchens, es con directamente la burla. Una burla fundamentada a veces, y otras veces no, porque a veces una carcajada vale más que 1000 silogismos. Sí. Y bueno, por ejemplo, en Colombia, con el país con el que tengo una relación marital, mi esposa es colombiana y he estado muchas veces ahí. Todos los días, aparte del asunto secular, militarizante de poner el himno nacional a cada rato en radio y televisión. No me digas, no sabía eso. Sí, en la mañana lo tocan, a mediodía lo tocan, en la tarde lo tocan, ¿no? Y el presidente, cuando habla en público, lo primero que hace es encomendarse a Dios. ¡Qué bárbaro! Entonces, a mí, la verdad, me sorprendió, porque aun cuando en México la Iglesia y el Estado tienen una hermandad casi perversa, ¿verdad? Uh-huh. No se ha llegado a ese nivel hasta ahora con este nuevo presidente que tenemos en México, que se ha declarado abiertamente cristiano y que basa sus decisiones políticas en esas creencias tan absurdas, ¿no? Sí, yo lo vi al tipo, a López Obrador, ¿sí? Lo vi a él cuando sacó una estampa del bolsillo en una de sus conferencias cuando estaba arreciando el COVID, y dijo que con esa estampa él se iba a proteger, o una cosa así que le protegía. Se le hizo una burla. Una cosa espantosa, ridícula. Se le hizo burla porque dijo ridícula, que era su estampita del detente. Entonces ya se le encasilló en el detente, ¿no? Y ahora dicen, bueno, si no alcanzan las vacunas, entonces que nos regalen estampitas, ¿no? Ese es a lo que yo me refiero, ¿no? Sí nos influencia, sí nos agrede, ¿ya? Una creencia religiosa desbordada de los que nos gobiernan y del vecino, ¿no? Del que llega a tu casa los domingos a tocarte para tratar de convencerte de que te unas a sus iglesias. No, yo lo saco a patadas. Sí. Yo una vez quise practicar mis dotes de debate. No, yo los invito. De hecho, yo había recibido la visita de un pastor. Primero una llamada telefónica, estando ya acá en Canadá. Recibo y me ofrecen la Biblia. Y le digo, no me interesa. Y me dicen, no, pero seguro vos sos católico, apostólico romano. Sí, no, nosotros tenemos la verdadera. Y le digo yo, no, pero para mí es lo mismo. Y que es una historia inventada así como suele decir Jorge, por pastores de cabras y todo eso. Y medio asustada la señora corta y me vuelven a llamar y me dicen si pueden enviarme a alguien para que me hable.
no hay problema, acá me voy a divertir, dije. Y vino una señora, no pudo conmigo, después de mucho debatir, me dejó su libro y todo, bueno, se fue, le envió al pastor. El pastor vino como 3 veces, tenía tiempo en esa época, pasaba toda la tarde hablando con él. Bueno, el resultado de toda esa discusión, ¿saben qué dijo el pastor? Ah, está fuerte este espíritu, supuestamente estaba poseído. Pero, digo, sí lo tomamos a chiste y a juego, pero insisto, ¿no? Cuando estas cosas suceden y te llegan a afectar hasta económicamente, sí es cuando uno dice, ¿qué camino debería de tomar el asunto de la educación secular? Por ejemplo, es que te imbuyen la religión católica desde una infancia en la que no tienes defensas mentales para detenerlo, ¿no? Y te bautizan antes de que tengas uso siquiera de la razón y te ingresan a una religión no en contra de tu voluntad, sino no hay voluntad siquiera del individuo, ¿no? Hoy día con las cámaras que tenemos cada uno de los habitantes de este planeta en el bolsillo, podemos divertirnos con las cosas que ocurren. Vi un bautismo, una nenita que ya podía hablar y al sacerdote, ¡puto! Hay otra que pasaba, que tenían aquí en México, donde la niña bautizada le decía, chinga tu madre, al sacerdote, ¿no? Por favor, te pido, Alfonso, que me traduzca al cristiano, porque nosotros nos divertimos mucho. Con mi señora estuvimos viendo Narcos México, que me encantó, en Netflix, y ahí escuchamos y ahora ya hablamos todo, así como mexicanos, la chinga madre, la chingadera, y todo ese tipo de cosas. Pero quiero que me expliques en términos científicos qué significa chingadera. El verbo chingar es usado No me jodas que en México para innumerables cuestiones. Lo puedes hacer para darle un valor superlativo a un artículo. Por ejemplo, ¿qué chingón coche tienes? O si tienes un mal coche, le dices, ¿qué chingadera de coche te compraste? O sea, si es un mal coche. Sí, claro. ¿Qué porquería de coche? Un buen coche es qué chingón. Qué chingón. Ese es... eso es muy chingón, ¿no? O sea, es un adjetivo de doble faz. Tiene muchísimas, porque yo te puedo mandar a la chingada. Yo te puedo mandar a chingar a tu madre, que es una... Ay, se oyó un eco por ahí. Ah, ya. Yo te puedo decir que chingues a tu madre, que es que tenga relaciones con tu mamá, ¿sí? O lo puedes usar para cualquier cosa, es polivalente, pues, ¿no? Es polivalente, sí, ya. Es como... Entonces, porque a veces tenía miedo de estar usándolo mal, pero... No, bueno. Lo puedes usar y nunca lo vas a usar mal, porque tiene tantas acepciones. El rancho donde se supone que se va a ir el presidente que tenemos, Dios mediante, cuando termine su sexenio, se llama La Chingada, que es un lugar que no, este cuate vive hasta la chingada, vive muy lejos, ¿no? Que también se usa para posición geográfica, ¿no? O cuando compras algo muy pequeñito que dices, ¿qué chingaderita compraste? O qué chingaderota. Está bueno, ¿no? Está buenísimo. O ya me chingaron. ¿Eso qué es? Ya me jodieron. Me jodieron. Sí. Me jodieron. Sí, claro. ¿No? Okay, buenísimo. Creo que tenemos que acuñar esa palabra aquí. Me imagino que ustedes también tienen una palabra que pueden usar para todo así, ¿no? Con esa fuerza polivalente no. En el idioma guaraní sí existiría uno, ¿verdad? Que podría ser algo malo o bueno, dependiendo incluso de la entonación que se lo diga, que es algo genital, que es el tembó. ¿Tembó? Sí. Eso literalmente significa pene, y en Paraguay al decir que tembó puede ser alguien que te haya jodido o alguien que, por ejemplo, sea muy gracioso.
Ya no, todavía no nos vamos. Sí, nos vamos a ir a una pausita, pero nada más para ampliar este momento cultural. Todos conocemos el aguacate. Sí, ¿no? claro. El aguacate Claro. es de origen mexicano. Y aguacate viene en una palabra en náhuatl de los antiguos pobladores es prehispánico, que significa, aguacatl significa testículo. Ah, mira vos. No sabía. Sí. Y entonces es muy común que acá en México te digan, híjole, me dieron un golpe en los aguacates. Ah, ok. Mira, pero bueno, digamos que no está muy lejos de la verdad, es eso, ¿no? No, el chocolate también es una palabra náhuatl. Porque se origina... el tema de las malas palabras también tiene mucha relación a veces con lo eclesial. A la vuelta de la pausa podría darles algunos ejemplos de lo que se dice aquí, por ejemplo, en Quebec. ¿En Quebec? Bueno, sí. Vamos a hacer una pausa, regresamos para leer algunos comentarios que están muy nutridos aquí en el chat en vivo de Spreaker y regresamos aquí a La Fosa con nuestros super invitados. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regresamos aquí a La Fosa Escéptica con nuestros invitados del Observatorio Racionalista, que los invito a escuchar. ¿En qué plataformas están, mi estimado Alfonso? Nosotros salimos en iVoox, estamos en iVoox y en Facebook, Observatorio Racionalista, página oficial, ahí también subimos, pero son los links a iVoox, ¿no? Ajá. Ahí estamos, también en Spotify, pero principalmente toda la colección de programas de esos últimos 14 años van a estar ahí en iVoox. ¿Cuántos años tiene Observatorio Racionalista? Y empezamos en el 2008. O sea, tiene 13 años de continua labor de divulgación. Sí. ¿Cómo encuentras temas para tantos años hablando? Bueno, mira, afortunadamente, porque ya me venía cansando, le decía siempre a la audiencia, voy a seguir mientras me divierta, mientras me pueda reír de lo que hacemos y
de lo que ocurre, de los comentarios y de la gente, y con la gente. Entonces voy a seguir. Pero después me empecé a cansar y un día hice una charla en la Sociedad Científica, que mi charla se llamaba, o se llamó, ¿pensamiento positivo o pensamiento mágico? Era una charla para contar acerca de las tonterías hay toda una moda del pensamiento positivo desde hace muchos años. En Estados Unidos, vos ponés Positive Thinking en Google y te aparecen 14 millones de entradas. Es decir, esto es un negocio editorial multimillonario en Estados Unidos y es digamos, es la nueva, es un criadero de chantas. En Argentina le dicen chantas a la gente a los charlatanes, ¿no? Uh-huh. A los estafadores. Y bueno, entonces hice una charla sobre el pensamiento positivo, pensamiento mágico en la Sociedad Científica del Paraguay, y al terminar la charla se me acercó una persona, un señor con la mujer, y me dijo que era argentino. Bueno, ya cuando me saludó me di cuenta que era argentino y estuvimos hablando ahí un momentito. Me dijo: soy un seguidor de tu programa en la radio y bueno, a través de lo que anunciaste en radio, hoy estoy aquí escuchando tu charla. Bueno, intercambiamos ahí teléfonos, números. El tipo me cayó muy bien, me parecía un tipo... Era cónsul de Argentina en Paraguay, que se había quedado ya a vivir en Paraguay. Y entonces un día, cuando yo tuve que viajar a los Estados Unidos y iba a estar en Estados Unidos más de una semana, iba a estar como 15 días, entonces 2 sábados no tenía quien me supliera en la radio. Entonces le pedí a Claudio, el señor Claudio Di Gregorio, aquel hombre que se me acercó en la charla en la Sociedad Científica, le dije: Claudio, necesito que vos me hagas este favor. Y el tipo se quedó sorprendido porque le pedía yo esto. Y yo le dije: bueno, toca el tema que quieras, hacer el programa es tuyo. Pero entonces yo me voy con la familia a Disney y vos haces el programa sin... pero me dice: pero estás loco, como buen curepa, como buen argentino, estás loco, boludo, decime de qué voy a hablar. No, Claudio, habla de lo que vos quieras, el programa es tuyo. Y el tipo hizo unos programas tan extraordinarios, tan impecables, porque además jubilado, no tiene nada que hacer, todo el día está en internet, y entonces hace unos programas impresionantes, y desde ese entonces, o sea, desde el año 2016, nos turnamos. Yo estoy un sábado y él está otro sábado. Entonces, hoy día el Observatorio Racionalista tiene dos locutores, digamos, dos personas que hacen el programa, pero por turno, porque no lo hacemos estando los dos en el programa. ¿Y ese programa de Observatorio Racionalista que tienes en el radio se puede oír por internet? Sí, lo que pasa es que nosotros dejamos de hacer radio el 24 de abril, cuando estábamos en pandemia dejamos de hacer radio porque nos dimos cuenta que el tema del podcast era mucho más, el alcance que teníamos con los podcasts, más de 70,000 descargas, era mucho más amplio que el alcance geográfico de la radio. Sí, se podía oír por internet y mucha gente de hecho nos escuchaba desde Alemania, de Canadá. Melqui mismo nos escuchaba por radio, pero después dijimos que no tenía sentido seguir haciendo el esfuerzo de ir a la radio físicamente, y más con el tema de la pandemia era un problema. Entonces decidimos solamente hacer podcast, pero no descartamos la posibilidad porque la gente nos pide, y hay mucha gente que todavía no se enganchó con el tema del podcast. Uh-huh. Sigue esperando el programa de radio de los sábados. Sí, cuando uno crea el ser humano es una especie de costumbre, de rutinas. Así es. Y cuando quiere sacar... Eso se nota, por ejemplo, yo he escrito para televisión muchísimos años y hay estudios que hablan sobre eso. Tú le mueves el horario de un programa que el señor ve a las 8 de la noche, lo mueves a las 7:30, lo deja de ver. Ajá. Uh-huh. Sí, no porque somos ya tienes su rutina, ¿no? Llegas a tu casa de la oficina, te quitas los zapatos, le das un beso a tu mujer, cenas algo, te pones en la tele, ¿no? Así mismo. Y ya tienen su costumbre. Entonces, cuando cambias las costumbres de la gente, por eso también yo no creo que tratar de convencer a alguien de que abandone una irracionalidad tan grande como es la religión
sea fructífero en un ambiente donde las creencias, como decía Carl Sagan, las tiene uno muy enraizadas, ¿no? No. Totalmente. No se puede convencer a alguien con razones de cosas a las que esa persona accedió no por medio de la razón. La gente el creyente en general ha sido simplemente adoctrinado desde niño. No tienes que tener un conocimiento ni científico, ni en genética, ni en biología, ni en el cosmos, ¿verdad? Para preguntarte cosas básicas, ¿verdad? Las dos preguntas que uno, por ejemplo, yo me hice para abandonar estas creencias religiosas fue, ¿en qué creo? ¿Y por qué creo en lo que creo? ¿No? Eso te abre todo un panorama de investigación y de emplear el razonamiento que la gente no usa. Su nivel y pueden ser racionales y muy apegados a este tipo de racionamientos en muchísimas actividades de su vida, ¿verdad? Un doctor, un ingeniero que tiene que ser racional, etcétera, etcétera, sobre materiales, operaciones, etcétera, abandonan ese razonamiento para entregarse a una creencia religiosa completamente basada en nula evidencia. ¿Cómo es, verdad? ¿Cómo juega el cerebro con eso? Estaba yo leyendo hace días en otra fosa escéptica acerca de cómo es esto. Hay una especie como de subpuerta en el cerebro que te guarda ese tipo de no razonamiento, ¿no? Y te entregas a creencias completamente absurdas. Pero existe también, hablo por mi caso, cuando empezaba a cuestionar la idea de Dios y todo lo que eso implicaba, el miedo. Un miedo terrible, ¿verdad? De que ¿qué tal si existiera de verdad Dios y empezara a castigarle a mis seres queridos o a mí? Y esas son cosas que te meten en la cabeza desde que uno es chiquito. Entonces, para destrabar eso, es todo un proceso, lleva su tiempo. Sí, no te duermes una noche. Y es un bloqueador al pensamiento racional. Y lo que a mí me llevó a no creer fue justamente buscar la lógica de las cosas. Decía, no, acá esto no cuadra, no puede ser. Y así de a poco se fue dando. Pero es terrible también el miedo que tiene el creyente a cuestionar algo que es como muy grande supuestamente. Y acerca de ese proceso de ir abandonando ese tipo de creencias, pues nadie se acuesta en la noche rezándole a Dios que lo proteja durante el sueño y amanece ateo, ¿verdad? Sino que es un proceso que en muchas cuestiones cuesta años, ¿verdad? Vencer estos miedos, como tú dices, Melqui, muy atinadamente, y vencerse a uno mismo, ¿verdad? En un conocimiento o en una interacción con uno mismo para decir, no tengo evidencia que sustente estas creencias, las voy a abandonar, porque muchas veces dices, no tengo fundamento, pero tengo mucha fe. Claro, no, el tema de la fe es algo medular en esta cuestión. Yo creo que, como decía Sabater, el afán de encontrar curación sobrenatural para la muerte va a ser siempre el más sólido fundamento pragmático de la fe. Esa es la cuestión. El temor a la muerte es el que engendra dioses. Ese es el tema. Y ese temor a la muerte es algo que traemos nosotros en nuestros genes, es algo muy primitivo, que viene del fondo de los milenios que vienen detrás nuestro. ¿Y qué nos servía cuando éramos una especie primitiva para sobrevivir? Pero por supuesto. Mira, ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de Santo Tomás de Aquino. Uh-huh. Santo Tomás de Aquino, que es uno de los pilares intelectuales de la Iglesia, él sostenía, y yo creo que esa es una parte importante, Alfonso, Melqui, él sostenía, por ejemplo, que los demonios eran causantes de las tormentas, de los vientos, de los rayos, del fuego que llovía del cielo. Eso fue casi un dogma de fe durante siglos después entre la muerte de Santo Tomás de Aquino, allá por el 1200 y pico,
1274 para ser exactos. No me mires con esa cara de asombro, lo estoy leyendo. Bueno, 1274. Él nació en 1224 perfecto. Y murió en 1274. Ahí está. Uh-huh. Bueno, después de Tomás de Aquino, era un dogma de que las cuestiones climáticas adversas estaban producidas por los demonios. Toda una tremenda carga teológica se desarrolló en el mundo cristiano. Los teólogos se rompían la cabeza preguntándose una cosa: ¿por qué Dios castiga o permite que el demonio castigue a las iglesias, a los campanarios de las iglesias, que eran lo más alto que había en el pueblo, y los garitos, los prostíbulos y todos permanecían intactos después de una tormenta? Porque los rayos caían a los campanarios. Era un drama teológico que estudiar eso es algo sensacional, Alfonso Melqui. Estudiar esa parte de la historia de la iglesia, cómo se devanaban los sesos preguntándose por qué Dios castiga sus templos consagrados o por qué permite que los demonios lo hagan. Eso fue, y se acabó eso en 1752 con el experimento de Benjamin Franklin con su barrilete, cuando él pudo explicar el mecanismo por el cual se podía utilizar un pararrayos. Y esa historia de los rayos que atacaban a las iglesias, hay un caso, en 33 años en Alemania, en 33 años, 400 campanarios fueron destruidos, 400, y murieron 120 campaneros. Entonces, esa cuestión es algo extraordinario, ver cómo la ciencia ha acabado con un tormento teológico que sufrían los creyentes en esa historia, ¿no? Pero es que los teólogos, este grupo de gente que se dedica a escudriñar. Bueno, yo opino que los teólogos es el oficio más absurdo que puede haber en el mundo, ¿no? Coincidimos totalmente. Y cuando se meten ha habido grandes concilios en la Iglesia Católica para discernir estupideces como si Dios era pobre o no. Y entonces se metían a decir, bueno, la túnica que usaba Jesús era de él para justificar la riqueza de la Iglesia. Claro. No, pero la teología es la reina de todas las supercherías. Alfonso, es la reina de todas las supercherías. Con la teología se puede justificar todo. Por eso es que yo en el programa suelo recurrir a Marcos 16:18, que dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces yo le hago un desafío, le hacía y les iba haciendo a todos los pastores el desafío: cumplan con lo que dice su Biblia, carajo. Sí. 16:18, Marcos 16:18, tomen en sus manos serpientes y beban cosas mortíferas y no les haga daño. Demuestren su fe ante su feligresía, pero yo me encargo de llevarles las serpientes y yo les pongo el veneno. Y les desafío. Y vos sabés que uno de ellos, que como ya le estoy atacando tanto, escribió un artículo en un periódico y dijo que yo estaba haciendo el clásico desafío luciferino. Estaba tentándole a Dios, ¿entendés? Y este es uno de los dos chiflados estos que los pastores que te digo, que son el hazme reír del mundo no creyente. Digamos. Te condenó al infierno y tú untándote con una brocha salsa barbecue. En fin, no sé por dónde estábamos, pero me perdí. No, pero estábamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de del pensamiento mágico y de cómo estas supersticiones y estos charlatanes ahora están proliferados en esa como época New Age, en donde todo es mágico, ¿no? Hasta el coaching, gente que el coaching es una versión secular de la teología. Exacto. Ahí justamente quisiera entrar con el tema, porque aquí en Quebec, durante la década de los 60, la iglesia prácticamente era el Estado, literalmente.
Después, esta gente descubrió que aquí a 2 cuadras de casa, en el Notre Dame, hubo muchos casos de abusos de niños, ¿no? Sí. Y se les llevó a la corte y perdieron mucha plata. Y de hecho la gente empezó a alejarse de la Iglesia Católica, y aquí grandes construcciones, maravillosas construcciones, se están vendiendo como condos. Cada vez hay menos iglesias funcionando. Pero, como ustedes estaban diciendo, aparece esto del coaching. Es como que reemplaza eso. Y justamente la grosería acá común en Quebec es como las groserías de España también. Son referentes a la iglesia. Por ejemplo, el colis, que es el cáliz, o el tabernáculo, dicen acá, que es el tabernáculo. O sea que esa es la grosería máxima de ellos, como una forma de rebelarse un poco ante eso que de alguna forma les oprimía, por así decirlo. Y esto que ustedes están diciendo es como aparece como una religión, pero con otra cara, digamos, con todo lo del New Age y el pensamiento positivo y el coaching, y que tenés que brillar, que sos un ser de luz, que tenés que descubrirte a vos mismo, y ese tipo de cosas. Y vuelve a aparecer. Entonces, ¿cómo se combate esto? No. Perdón, las constelaciones es como un tratamiento como psicológico, en donde tú no tienes la culpa de lo malo que te pasa, sino es algún antepasado. Entonces es como una versión nueva, si no me equivoco, de lo que sería la maldición antigua que se conocía en otras culturas, ¿no? Es como Li Ching, es como Li Ching. Yo hacía un chiste en mi show que decía yo, antes yo le echaba la culpa a los demás de mis problemas, después me metí en un curso de I Ching, de Feng Shui, y ahora ya no le echo la culpa a las personas, le echo la culpa a los muebles. A la disposición de los muebles, ¿no? Siempre el hecho de afectar o culpar a otros de las propias carencias o problemas personales es una actitud también sumamente humana, ¿no? Claro, pero esto también es parte de la teología, porque el gran problema de la teología era la teodicea, es decir, cómo explicar el mal que hay en el mundo sin perjudicar la bondad de Dios, que es omnibenevolente. Entonces, la teología se retuerce y los teólogos se retuercen tratando de justificar una cosa con la otra. Y es eso. Entonces, el mejor chivo expiatorio es el demonio. Si hice esto, no es porque yo soy el culpable o porque yo soy responsable, sino fue el demonio. Se apoderó de mí el demonio. Entonces, eso fue siempre una explicación, una muletilla psicológica para explicar las cosas. Solo que con el paso del tiempo dejó de ser el demonio y entonces empiezan a hacer otras cosas. Es la energía, la vibra, es qué sé yo, cualquier cosa, cualquier chingadera. La frecuencia. Oigan, pues estamos llegando casi al final de la fosa escéptica del día de hoy. Quiero agradecerles a mis amigos de Observatorio Racionalista que se hayan que me hayan aceptado la invitación, que se hayan atrevido, ¿se puede decir? No, que se hayan apersonado en esta fosa escéptica. Espero que no sea, es la primera, pero espero que no sea la última vez que podamos contar con su presencia aquí, porque la plática con ustedes es sumamente enriquecedora y sabrosona. Por supuesto, gracias, te agradecemos mucho, Alfonso, por la invitación. Y bueno, siempre ha sido muy divertido conversar contigo y con Melqui. Y Melqui es mucho más simpático de lo que aparenta, porque yo estoy esperando permanentemente que haga un chiste, porque él es un humorista. Sí, claro. Pero acá se nos pone como teólogo el tipo aquí. Sí. No, pero no estamos. Él no es teólogo, es mateólogo. No a nadie, como dicen en buen argentino, no hay que deschavetarse desde el principio, entonces vamos a tener oportunidad. Le hace más mateólogo. Mateólogo en lugar de teólogo. Aparte que los herejes principales son ustedes, ¿verdad? Ay, me faltaba más. Oigan, pues entonces, no los convoco a otra, pero pronto, en un futuro muy cercano, podremos contar con su presencia aquí. Igual cuando ustedes quieran que estemos por allá,
en el Observatorio Racionalista, pues con mucho gusto ya saben que cuentan conmigo. Y bueno, el asunto también es apoyarnos en podríamos decir cruzada. Sí, señor, claro. En una cruzada racional. Y entre más gente empiece a usar esta parte del cerebro que usamos para muchas cosas, no para las cuales la debemos usar, que es para pensar y racionalizar las cosas, pues entre más gente haya con más educación sobre estos temas, y que, decía mi padre, y con mucha razón, tienes que leer. La lectura es lo que puede sacar de la miseria. No solamente económica, sino de ser un miserable e ignorante. Y debido a eso, me convertí en un lector, voraz. Creo que hiciste levantaste un punto extraordinario. El tema de la lectura es indispensable, es fundamental. Sí. Y bueno, quiero agradecerte, Alfonso Tocayo. Aquí les decimos tocayos, allá también, en Uruguay. Sí, también. Al que se llama igual que uno. Y a Melqui también te quiero agradecer mucho a ustedes dos por haber estado conmigo el día de hoy y haber compartido pues su plática tan sabrosa. Esperemos que no sea la última vez. ¿Algo más que quieran agregar, mi estimado Alfonso, Melqui? No, solamente agradecerte y bueno, y permitime y te pido ya el copyright para pasar parte de, cuando vos levantes esto, para pasar parte de este programa en el nuestro, en el observatorio, para que la gente pueda compartir cómo nos hemos divertido. Si quieres, y me das oportunidad de meterme a tu página de Facebook y colocarlo ahí. Por supuesto. Bueno, entonces ahorita mismo que acaba el programa, hago un copy para allá del link del episodio del día de hoy. Bueno, gracias, Alfonso. Te envío bendiciones, Urbi et Orbi. A vos y a toda tu audiencia. Urbi et Orbi. No, eso Urbi es demasiado. Me agobias con tanta bendición. Nos estamos viendo, amigos. Que la pasen bien. Hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.